Los temas que vamos a abordar en esta sesión son los relacionados con la protección del trabajo en favor de personas con discapacidad, tema que lo abordará el doctor Fabián Garzón, y luego iremos con la segunda parte de mi exposición sobre la acción de protección para la tutela de el derecho al trabajo, una exposición que le iniciamos ayer, pero que la vamos a continuar y avanzar el día de hoy en función de que hemos tenido algunas preguntas, varios requerimientos de ampliar algunos temas sobre esto y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ampliar esa temática el día de hoy, aprovechando la casualidad de que la doctora que pues, nos iba a acompañar en la jornada de hoy, eh, a continuación del doctor Fabián Garzón, nos ha solicitado que podamos reagendar ese asunto por motivos de fuerza mayor. Así que claro, pues como no podemos desaprovechar estas importantes horas de transmisión, vamos entonces a ampliar la ponencia relacionada con la acción de protección y desde luego dejar la libertad que sea necesaria al profesor Fabián Garzón para que pueda abordar en absoluto su ponencia sobre la protección al trabajo de personas con discapacidad de acuerdo con la jurisprudencia colombiana. Eso es algo importante destacar. Hemos recomendado, Colombia y la justicia constitucional colombiana es un referente a nivel no solo latinoamericano, sino a nivel mundial, y es por eso que pues, solicitamos al profesor Fabián Garzón que pudiera hacer su abordaje en clave de lo que ha dicho la justicia constitucional en Colombia. Así que, sin más preámbulos, voy a presentarles entonces al profesor Fabián Garzón. Él es abogado, filósofo por la Universidad Libre de Colombia, magíster en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Nacional Lomas de Zamora, además es doctor en Derecho por la Universidad Libre de Colombia, está doctorándose en Filosofía en la Universidad de Salamanca, es miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, además que es asesor jurídico del Ministerio del Deporte en Colombia y profesor de pregrado y posgrados en varias universidades colombianas y también conferencista dentro de Colombia y también a nivel internacional. El tema, como les había comentado, que va a abordar el doctor Fabián Garzón es la protección del trabajo a personas con discapacidad. Muy bien, estimado profesor Fabián, bienvenido, está prácticamente en su casa, que nos ha acompañado en Latin Juris desde sus inicios, desde el 2017. Bienvenido, pues tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero un agradecimiento formal. Doctor, yo le quería pedir es compartir pantalla porque de acuerdo a la yo tenía la presentación, también para mostrar la presentación de hoy y así Listo, está mismo. habilitado, doctor. Entonces, primero un agradecimiento formal a Latin Juris, que siempre me ha invitado formalmente a estos eventos de carácter académico y sobre todo por la participación que tenemos activamente en este tema. Yo quería mostrar algo diferente el día de hoy, pues obviamente era el concepto de discapacidad de derecho a trabajo, pero quería como ser un referente un poco más. Entonces, la idea es mostrarles algo mucho más divergente, algo mucho más pertinente para mí, porque obviamente yo sé que en Latin Juris no solamente tenemos colombianos, sino personas de Ecuador, Guatemala, Bolivia. Entonces, el tema que voy a tratar hoy es los principios vectores de interpretación en la discapacidad desde la justicia constitucional y la justicia interamericana. Así las cosas, comenzaré siendo una tabla de contenido que me permita dar un foco y a una exposición al trabajo de investigación. Primero, una pregunta de investigación que me analizará el tema que vamos a buscar, la discapacidad en sus orígenes, la discapacidad en el derecho internacional, ¿sí? Los principios vectores de interpretación de la discapacidad en la justicia constitucional. Quise buscarlo como un tema más problemático, la discapacidad en la educación, y los principios vectores en el jus común latinoamericano o en el sistema interamericano del concepto de la discapacidad. Así las cosas, quiero comenzar a denotar algo impresionante.
Ustedes encontrarán una primera faceta y encontrará que un emperador romano, Claudio I, que nació en el 10 antes de Cristo y falleció en el 54 después de Cristo. Es la dinastía de Julio Claudio. Esto era un emperador que ustedes recuerdan que en la época romana tener alguna deficiencia física o psicomotriz era un acontecimiento mal para las dinastías. En ese sentido, Claudio I sufría tartamudez, asimismo una persona coja, y en ese sentido muchísimos, hasta su propia madre, criticaba a Claudio. Su propia hermana decía que si algún día Claudio iba a ser emperador, pobre Roma, si aquel directamente la insensatez lo colocaran como emperador. Cuando la guardia pretoriana mata a Calígula I, sube automáticamente Claudio I a ser el emperador romano. Ese emperador romano, pese a sus deficiencias en su sentido de discapacidad, fue un gran orador, un gran emperador que construyó directamente contenedores fluviales en el Imperio Romano y estableció lo que llama el Aqua Claudia, y asimismo fue un gran historiador, fue uno de los grandes emperadores de la época romana. Lastimosamente, por su propia familia, en el 54, su esposa Agripina lo mató envenenándolo y actualmente subió Nerón. Fue uno de los grandes emperadores, y en eso quiero anotar algo impresionante. No por tener una discapacidad física, mental o psicomotriz, no lleva a enorgullecerse y enalzarse en la historia, como es Claudio I. Este antecedente del emperador romano me permite analizar la pregunta de investigación en el tema de exhortación que les voy a mostrar. ¿Cómo la discapacidad se protege en la jurisprudencia constitucional de Colombia e interamericana? Para esto, quiero entender y partir, permítanme ustedes, señores disertantes, con una definición de qué se entiende discapacidad. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de la discapacidad, pero no entendemos qué es una discapacidad. Abro comillas, la capacidad es una situación heterogénea que envuelve la interacción de una persona en sus dimensiones físicas, psíquicas o componentes de la sociedad, en la que se desarrolla y vive. Incluye un sinnúmero de dificultades, desde problemas en la función de estructuras de su cuerpo, por ejemplo, parálisis, sordera, ceguera, sordera, pasando por las limitaciones en la actividad o en la realización de acciones, tareas. Por ejemplo, dificultades situadas con problemas en la audición, visión, hasta la restricción de un individuo con alguna limitación en la participación de las situaciones de la vida y la cotidiana. Esto no es una definición mía, esa es una definición de la profesora Padilla Muñoz, Andrea, que lo encontramos en su página primero sobre las condiciones de la discapacidad en el mundo global. ¿Y por qué quiero comenzar con esos antecedentes o con esta definición? Porque las discapacidades pueden ser totales o parciales, pueden ser físicas o mentales. Y en este sentido, hay una protección reforzada en este derecho. Pero en ese derecho tenemos que encontrar que hay unos antecedentes que podríamos analizar en tres situaciones importantes para hablar de la discapacidad. Mi primer modelo es el modelo de prescindencia o submodelo eugenésico o el submodelo de la marginación. Estos primeros antecedentes comenzamos a encontrar que la discapacidad desde el mundo griego y el mundo romano, en ese sentido tener una discapacidad era sentido de un castigo divino. Y en ese orden de ideas se les practicaba prácticas eugenésicas, como por ejemplo en el mundo espartano. Más adelante, a las personas que tenían una disminución de carácter, por ejemplo, física o psíquica, se les marginaba. Y en ese sentido, el mundo romano, podríamos sentir en ese sentido que ¿qué sucedía? Que no eran susceptibles de derechos. Así las cosas, comenzamos en la segunda modelo que persistió directamente hasta la época del medioevo y la múltiple capa de la ilustración, el modelo de la rehabilitación. Ustedes lo encuentran en textos como importantes directamente Historia de la locura de Michel Foucault, donde encontraban que actualmente las personas que tienen una disminución física o psíquica, en ese orden de días se les trataba de rehabilitar
muchas veces experimentando con ellos. Eso lo encontramos como por ejemplo en la historia de la locura de Michel Foucault. Pero más adelante, después de la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial se comienza a entender que el concepto de discapacidad no solo puede ser entendido directamente con un modelo de prescindencia o como modelo rehabilitador, sino se entiende como un sujeto de derechos. En este sentido, comenzamos a encontrar que la discapacidad comienza a aparecer en el derecho internacional como una necesidad de protección. Y encontramos diferentes momentos desde el sistema universal y desde el sistema interamericano. El primer sistema que nos comienza a hablar del concepto de discapacidad en el derecho internacional fue en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. Pero en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos no habla de una forma explícita del concepto de discapacidad. Solamente hasta la observación general número 25 de 1996 se comienza a expedir y la garantizar de elegir y ser elegido a la participación de las personas que tenían alguna discapacidad. Por tanto, se da la participación en asuntos públicos. Y otro caso muy importante del Comité de los Derechos Humanos es el caso Hamilton versus Jamaica, que se da desde el sistema universal. El caso Hamilton es tan importante versus Jamaica porque era una persona presa que tenía una disminución física en su cuerpo y en ese orden de ideas se le castigaba en ese sentido estando preso, estando sordo, y él no sentía directamente y no podía expresar. Los abogados interpretaron y solicitaron al Comité de los Derechos Humanos la protección al derecho y al debido proceso. Y este caso fue tan paradigmático que desde en este sentido el sistema universal de los derechos humanos comienza a pensar la necesidad de un protocolo internacional frente al concepto de la discapacidad. Asimismo, ese es el primer antecedente que podemos encontrar en el derecho internacional. El segundo momento desde el sistema universal encontramos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 3. Y aquí quiero hacer dos hincapiés importantes. Una cosa es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otro es el Pacto de San Salvador, que es a nivel regional interamericano. ¿Y qué aquí sucede en ese orden de ideas? Desde el artículo 3, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se comienza a entender una nueva observación general para las personas, que es la observación general número 5 de 1994, donde surge la necesidad de proteger los derechos a la contenido social, a la seguridad social, a las personas en ese sentido con discapacidad. Pero más adelante hubo un tercer intento de protección. Primero vino la Convención de los Derechos de los Niños a las Niñas, que en su artículo 23, desde el sistema universal, se protege la educación a las personas o a los niños que sufren alguna discapacidad. Pero, por último, viene la Convención sobre los Derechos con Personas con Discapacidad, hasta el año 2008. Imagínense en todo lo que pasó para hablar de una protección, de un estatuto internacional que se protegiera a las personas con discapacidad. Y eso como estatutos de carácter internacional. Pero la Asamblea General de las Naciones Unidas practica normas de soft law, derecho blando, con que no son, por así decirlo, protecciones de carácter internacional, son normas de derecho blando que se están creando a partir de ese antecedente. ¿Cuáles son? La primera, perdónenme el término, que así se denomina, no soy yo, sino la protección de 1971, ustedes van a encontrar cómo la Asamblea General de las Naciones Unidas, con normas de derecho blando, pretende una protección ante la Convención. Y la primera fue la Declaración de los Derechos de los Retrasados Mentales en 1971, bastante despectivo, pero se comenzó a estipular desde ese momento. La segunda fue los derechos de los impedidos en 1975, que son resoluciones. Después, más adelante, vino la Programa de Acción Mundial de las Personas con Discapacidad. Más adelante vino los principios y orientaciones de las garantías a las protecciones recluidas por salud mental y trastornos mentales en 1986. Después, más adelante, los derechos humanos y personas con discapacidad en 1983.
Y por último, los derechos humanos de discapacidad, que actualmente es el contexto que protege las Naciones Unidas hasta el 2002. Entonces ustedes se preguntarán aquí, imagínense esto, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, solo hasta el 2002 se protege con normas de derecho blando y hasta solamente hasta el 2008 se protege, se está un estatuto internacional para las personas que sufren alguna discapacidad. Entonces imagínense que si eso sucede a sistema universal, ¿cómo será la jurisprudencia constitucional en los países, ya sean latinoamericanos o ya sean a nivel europeo? En este sentido, comencemos a analizar algo importantísimo. Desde la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, se comienza a pensar en un test metodológico. ¿Y qué es un test metodológico? Se piensa en un modelo social de discapacidad desde el sistema universal y va descendiendo a nivel interamericano y va descendiendo la jurisprudencia constitucional. Entonces, ¿qué comienza a decir que es el modelo social? Desde la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, tiene que establecerse un modelo social de decirse qué es el concepto de persona con discapacidad. A partir de ese concepto de persona con discapacidad, se tiene que hablar del tratamiento que se tiene que tener a las personas, niños o niñas con discapacidad. Otra política se tiene que establecer cuáles van a ser los medios de subsistencia para estas personas con discapacidad en las políticas internas estatales. ¿Y cuáles van a ser las respuestas sociales? Porque recordemos que a estos modelos sociales tiene que aplicarse un enfoque inferencial antropológico para aplicar, por ejemplo, a las personas que sufren discapacidad, ya sean asuntos laborales, ya sean asuntos de salud o educación. Eso lo trae de la convención, pero ¿cómo se piensa a descender? Imagínense que solamente pues, la Corte Constitucional propiamente acoge la convención, el Estado colombiano acoge directamente la Convención Internacional sobre la Discapacidad mediante la ley 1346. Pero lo más impresionante es que solamente hasta dos normas comienza, hasta dos sentencias de la Corte Constitucional, establece el modelo social de discapacidad en la jurisprudencia constitucional colombiana. ¿Y cuáles son? Para que vean cómo es una cosa lo que dice la convención y otra cosa es como dice la jurisprudencia constitucional que se tiene que aplicar directamente esos modelos de sociales de discapacidad en la jurisprudencia constitucional, que se puede aplicar en asuntos laborales, en asuntos de salud y en asuntos de educación. Estas son las dos sentencias grandes que podemos encontrar en el ordenamiento jurídico colombiano. La sentencia C-149 del 2018 y la sentencia C-458 del 2015. Por ejemplo, entonces, aquí viene la primera definición para la Corte Constitucional colombiana. Dice, y perdón, abro comillas, que la frente a la idea de discapacidad proviene de los estados inmanentes e innatos de los individuos, que la discapacidad se ubica en un entorno social y que se confluye en estructuras económicas y sociales. Otra idea es que directamente establece como modelo social el concepto de discapacidad subyace a suficiencias anomálicas, alteraciones o eficiencia de los individuos y que actualmente para aplicarse el concepto de discapacidad tiene que tener una perspectiva médica con el fin de buscar una normalización y una propuesta en el modelo social de la política colombiana. Entonces encontramos esos tres principios vectores. Pero yo quise enfocarlo en un poco más importante. Quise hacer una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana y esta es una metodología que se llama balance constitucional. Y quise buscar cómo esos antecedentes internacionales y la jurisprudencia constitucional se enfocan en un problema de investigación. ¿Un niño con condiciones de discapacidad tiene derecho a una educación especial? O sea, es decir, ¿qué quiero decir acá? La Corte Constitucional colombiana aplica enfoques diferenciales a una persona que en ese orden de ideas tiene alguna discapacidad
decide, por así decirlo, ingresar a una educación, ya sea primaria o superior o universitaria, se puede aplicar. Entonces, en ese orden de ideas, encontramos en este problema de investigación que quiero decir, un niño con condición de discapacidad tiene el derecho a una educación especial. Entonces, quiero analizar las dos posiciones que actualmente se desarrolló en esta línea jurisprudencial. La primera dice, no, las políticas públicas estatales establecen que deben velar por la integración sin importar su condición. Mientras tanto, la otra línea jurisprudencial, sí, la integración debe velar por su condición de discapacidad previo a un comité de expertos. Porque no es lo mismo establecer, por ejemplo, y perdónenme, cito, yo hablo de una situación aquí particular, yo soy una persona que tuvo un accidente en mi brazo derecho, yo tengo una discapacidad en mi brazo derecho, tengo una perturbación funcional en mi brazo derecho, y quise realizarme una pregunta de investigación frente a tema. Las personas que sufren una disminución, por ejemplo, son ciegos o tienen una sordera, se les puede aplicar una condición especial frente a su educación primaria universitaria. Y la Corte Constitucional Colombiana, desde la sentencia T429 del 92, que es la sentencia fundadora de línea, aplica un antecedente y unas subreglas. Y es esa sentencia fundadora de línea confirma todo ese principio de los principios vectores hasta la última sentencia, que es la sentencia T488 del 2016, y establece estas siguientes subreglas. Establece 4 subreglas para apelar el derecho a la educación especial a las personas que sufren alguna discapacidad. Y dice la Corte Constitucional 4 subreglas. Primero, el derecho a la educación de los niños y niñas tiene un carácter de fundamental, y esta es una garantía reforzada para aquella población que se encuentra en alguna discapacidad. Y su garantía depende de la realización material y condiciones de otros derechos fundamentales. Segundo, el modelo social de la discapacidad exige que el sistema educativo se adapte a las condiciones de cada estudiante. Tercero, el núcleo esencial del derecho a la educación comprende no solamente el derecho a la educación, sino también la permanencia al sistema educativo. Y eso implica que el Estado y las instituciones educativas y privadas contemplen un diseño universal para realizar ajustes razonables. Y la educación dirigida a las personas con situación de discapacidad debe ser preferente, inclusiva, y la enseñanza especial debe ser la última opción en caso de que no sea posible su inclusión en aulas regulares de estudio. Si ven que en ese orden de día la Corte Constitucional en estas sentencias y en esta línea jurisprudencial establece un criterio reforzado para el criterio de la educación de las personas con discapacidad. Pero listo, eso es en la nivel de la jurisprudencia constitucional colombiana. Y como aquí yo tengo personas de Ecuador, yo tengo personas de Bolivia, yo tengo personas de Argentina, yo no solamente quería quedarme en la jurisprudencia constitucional colombiana, sino quería mostrarles cómo se predica cómo se predica la discapacidad en materia interamericana, en el sistema interamericano de derechos humanos, valga la redundancia. Y vale decirlo que aquí existe una primera crítica. Si ustedes denotan desde la Declaración Americana y la Convención Americana de Derechos Humanos, no existía una norma jurídica de protección frente a la discapacidad. Hay una enunciación en el Protocolo de San Salvador, porque aquí tenemos dos momentos internacionales. Una cosa es la Convención Internacional sobre la Discapacidad, otra cosa es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otra cosa es en el sistema interamericano. Y aquí comienza a aparecer en el Protocolo de San Salvador una protección a la discapacidad. Y aparece en el artículo 6, 13 y 18 del Protocolo de San Salvador. Pero solamente hasta la Convención Interamericana para la Eliminación de Formas de Discriminación de la Discapacidad se presenta este derecho en el sistema interamericano. ¿Y cómo se aparecen esas normas o cómo aparecen estas subreglas a nivel interamericano? Pues la Corte Interamericana se ha pronunciado en 3 sentencias que son importantes. Y aquí me hice una línea también jurisprudencial para que ustedes encontraran cuáles fueron los principios vectores de interpretación de la Corte Interamericana frente a la discapacidad a nivel interamericano. Y la primera, me hice esta pregunta de investigación a través de las líneas jurisprudenciales. La discapacidad es una protección reforzada a los derechos humanos que implica no solamente su protección, sino medidas legislativas o administrativas en el orden interno. La pregunta por el no fue, no, la discapacidad es una regla excepcional que dependa de reglas culturales y pueden ser privadas dependiendo de la política estatal. Y
La pregunta por el sí fue si la discapacidad se debe aplicar en medidas específicas que deben adoptar los estados, clasificadas en 9 áreas diferentes de la sensibilización: salud, educación, empleo, accesibilidad, participación política, participación en actividades culturales, actividades deportivas y recreación y bienestar y asistencia social y cooperación internacional. ¿Cuáles son las sentencias que se dan en el sistema interamericano para la protección del derecho a las personas con discapacidad? La primera, o bueno, la sentencia arquimédica fue el caso González Luis y otros versus Ecuador, que ustedes lo conocen muchísimo en Ecuador, que fue una niña que no, una niña que tenía VIH-Sida y que el sistema educativo ecuatoriano no le permitía estar en una educación regular, porque actualmente ustedes ven que esa sentencia, la Cruz Roja, cuando la niña nace, en ese orden le dan una transfusión de sangre y le dan, por ejemplo, y le dan esa transfusión de sangre, ella tiene VIH-Sida. El Estado ecuatoriano es renuente a aplicarle, a darle la educación, y la Corte Interamericana, en ese caso González Luis, en el párrafo 237 establece una subregla frente al concepto de discapacidad. Más adelante, el otro caso importante es el caso Furlan, Familiares y otros versos argentinos, que en el párrafo 113 del 2012 trae algo impresionante también en materia, por ejemplo, de discapacidad. Y el otro caso que es impresionante en el concepto de discapacidad a nivel interamericano es el caso Ximénez López versus Brasil del 4 de julio del 2006, que en su párrafo 104 establece estas sus reglas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en las subreglas hay 3 subreglas que establece en materia interamericana el concepto de discapacidad. Primero, la Corte Interamericana, en el párrafo 237 del caso González Luis versus Ecuador, dice que el concepto de discapacidad es el modelo social que entiende discapacidad como el resultado de interacción entre las categorías funcionales de una persona y las barreras de su entorno. Miren lo que dice la Corte. Y esta Corte estableció que la discapacidad no se define exclusivamente por su presencia de una cuestión física, mental o intelectual o sensorial, sino que se interrelaciones con las barreras o limitaciones que totalmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Aquí, ¿qué dice la Corte que es tan impresionante? Que nosotros podemos tener una discapacidad, y yo me incluyo en eso, pero si el Estado me limita en mis condiciones de una reinserción social, como por el modelo social, para profesionalizarme, para estudiar, para trabajar o para tener una política de salud, el Estado es responsable internacionalmente. Y aquí ya le está diciendo algo desde el párrafo 137. En el caso Furlan versus Argentina, en el párrafo 133 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que el Estado debe adoptar medidas positivas para la protección de los derechos de las personas que sufren alguna condición en discapacidad. Si no existen medidas legislativas o otro carácter, el Estado es responsable por hecho ilícito internacional. Y en el caso Ximénez López versus Brasil, párrafo 104, dice esas medidas en qué tienen que consistir. Las medidas positivas a cargo del Estado se encuentran ya necesarias para venir todas formas de discapacidad prevenible y a dar que las personas que padecen de discapacidades mentales el tratamiento preferencial apropiado a su condición. Y esto debe aplicarse en materia laboral, educativa y en materia de salud. Y estas 3 subreglas establecen una protección reforzada a nivel interamericano el concepto de discapacidad. ¿Y esto qué nos permite? Una interrelación entre lo que dice la jurisprudencia interamericana y la jurisprudencia constitucional. Si esta interrelación no se aplica, ustedes recordarán por el concepto de jus comune latinoamericano, que si no existen medidas de protección legislativas o medidas de protección en condición de carácter positivas, el Estado es responsable internacionalmente. Y 2, algo impresionante que establece la jurisprudencia interamericana, la jurisprudencia constitucional desde el sistema universal. Tiene que aplicarse modelos, el modelo social de discapacidad en las legislaciones internas, laborales, administrativas, en materia de seguridad social, en materia de salud. Como por ejemplo, ¿cuál es el concepto de discapacidad que se tiene a nivel interno? 2,
cómo se aplican las medidas efectivas para la protección de la discapacidad, cómo son los entornos culturales y de protección a las personas que sufren discapacidad. Y si no se aplican estos modelos desde el sistema universal, desde el sistema interamericano a la jurisprudencia constitucional, se está aplicando, se está aumentando tanto el sistema universal como el sistema interamericano de derechos humanos. En este sentido, ¿qué podríamos decir de conclusiones de esta disertación? Que primero, que pese a que la discapacidad hay un reconocimiento legal y constitucional, persisten medidas como protecciones, que decir, persisten medidas que desconocen esos derechos. Hoy en día los tenemos que decir. Por ejemplo, las personas que quieran tener un trabajo y, por ejemplo, tienen una enfermedad de transmisión sexual, ¿será que existen unas políticas laborales para que estas personas ingresen? ¿Será que existen unas políticas laborales de entornos culturales a las personas que, por ejemplo, sufren una discapacidad, por ejemplo, que sufren sordera o ceguez a nivel interno? ¿Cuáles son las políticas públicas que se están aplicando? Otra conclusión que podemos decir frente a esta exposición. ¿Cuáles son las medidas de políticas educativas con movilidad reducida? Ustedes encontrarán que algunos centros universitarios, que personas que sufren movilidad reducida, que por ejemplo están, por así decirlo, en sillas de ruedas, no pueden ingresar a algunos centros universitarios o algunos centros administrativos. Existe un modelo social para aplicar directamente, asistir a la universidad con movilidad reducida. Y ahora otra situación, otra conclusión. ¿Cuál es el reconocimiento del sistema de seguridad de un test diferenciado para las personas que existen con discapacidad? Por ejemplo, nosotros tenemos en los sistemas de seguridad social pensión de invalidez o pensión de vejez. Una persona que sufre una condición, por ejemplo, de discapacidad, va a tener un sistema de seguridad social como una pensión. ¿Ustedes creen que esto es suficiente como una política del sistema de seguridad social? En este sentido, yo quiero denotar algo impresionante en esta conferencia. Y esta es la conferencia que quiero notar con esta frase que me puede resumir directamente la exposición del día de hoy. Stephen Hawking dice, aunque no puedo moverme y tengo que hablar a través de una computadora, en mi mente soy libre. Stephen Hawking. Porque seamos unas personas que suframos alguna discapacidad, no significa que no tengamos menos derechos. Así las cosas, espero que en esta conferencia que les mostré el concepto de jurisprudencia constitucional, del concepto de discapacidad y el concepto de jurisprudencia interamericana sobre la discapacidad y en las conclusiones les haya gustado. No siendo más, les agradezco por su tiempo y su disposición. Muy amables. Muy bien, estimado doctor, felicidades, muchísimas gracias por su ponencia, la verdad ha estado muy interesante, por aquí están sus redes sociales, su correo, su WhatsApp, enhorabuena pues que se los ubique porque siempre hay estas inquietudes y sobre todo una visión muy amplia a nivel del sistema interamericano, a nivel de lo que es la teoría misma del derecho, yo creo que nos complementa muchísimo. Ventajosamente, contar con un expositor que no solamente maneja la teoría jurídica, sino además está vinculado con la filosofía, pues nos deja pensando muchas cosas. Así que felicidades, estimado doctor, gracias por compartirnos esta exposición. Voy a ceder el uso de la palabra al doctor Kevin Freire, quien ya nos acompaña también en nuestra sesión de Zoom, y luego vamos con las preguntas que tenemos en redes sociales. Estimado Kevin, buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, estimado doctor, felicitaciones, estimado doctor Damián, también felicitaciones. Bueno, este tema de la discapacidad me interesa muchísimo, primero porque vivo una discapacidad no visual, pero como digo, a medida que
que pues nuestro expositor comentaba, ¿no? Es importante recordar esas vivencias, ¿no? El tema académico, el tema laboral. Yo quería preguntar dos cosas, bueno, pues reiterando mis felicitaciones, en realidad son temas muy importantes y cómo la jurisprudencia colombiana nos permite analizar muchos factores, ¿no? Que en Ecuador se ha avanzado, pero aún hay mucho más que hacer. ¿Cuáles de algunos, bueno, quería preguntarle, ¿no? ¿Qué criterios jurisprudenciales o de pronto qué criterios interamericanos se ha abordado en torno a las personas con discapacidad que tienen, digamos, una condición, otra condición, aparte de la discapacidad? Digamos, mujeres con discapacidad. La observación 3, por ejemplo, del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de que las mujeres con discapacidad sufren más vulnerabilidad, más discriminación en el ámbito laboral, en el ámbito educativo. Entonces, ¿existe algún criterio de cómo los estados pueden regular esto? Es por poner un caso. Otro caso es de indígenas con discapacidad, también muchos de ellos desterrados por su condición, que al final es una oportunidad, ¿no? Pero lamentablemente, pues, se ve así. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta, pues, bueno, yo quería saber igual en esto. Hay muchas personas con discapacidad que han sido eh, retiradas de sus trabajos o que están desempleadas. Y lo que siempre me preguntan, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que podemos hacer como personas con discapacidad para que no nos vean como una carga? Porque lo que pasa es que muchos empleadores al presentarnos nos dicen es que usted no puede acceder, es que usted le vamos a tener que indemnizar. Entonces nos ven como una carga y no como una oportunidad para crecer. Lo importante es venderle esta idea de que nosotros podemos hacerle crecer en su empresa. Pero ¿cómo poder ir eliminando estos estigmas y que haya pues mayor empleabilidad para las personas con discapacidad? Que sepan que nuestros talentos, quizá, por eso yo me refiero en lugar de discapacidad, diversidad funcional, porque se pierde un sentido, pero se gana muchos otros, ¿no? Que se puede pues hacer mucho más. Entonces, pues, ¿qué es lo que se podría hacer desde las organizaciones para que al trabajador con discapacidad lo vean como una proyección y no como una carga? Estas eran mis dos preguntas, pues, y una vez más, felicitaciones y saludos desde Ecuador. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, doctor Kevin. Bueno, para responder la primera, la Corte Interamericana, como les decía, solamente han habido 3 casos en el sistema interamericano y han habido 2 en sede de Comisión Interamericana. La Corte Interamericana ha traído desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el concepto, por así decirlo, porque ustedes ven que es un sistema regional de protección, son sistemas regionales de protección, y desde el caso más importante que ha traído un antecedente es el caso González Luis, pero es Ecuador. ¿Sí? O sea, y esos casos que es del 2015, es decir, podemos decir que la jurisprudencia interamericana ha aplicado estos conceptos desde el 2000 al 2015, y solamente han habido 3 sentencias que noté ahorita. El caso González Luis, el caso Jiménez López, el caso Spurlan versus Argentina, son los 3 antecedentes interamericanos de la jurisprudencia que ha dictado la Corte en ese sentido sobre el concepto de discapacidad. ¿Qué podríamos decir en ese sentido? A la Corte Interamericana ha aplicado un test diferenciado a través de lo que se llama modelo social de discapacidad. Yo lo he notado, tratado de expresar en mi conferencia, donde la Corte Interamericana ha tratado de hablar del concepto de discapacidad como que no solamente es la prevención, sino solamente el establecer medidas positivas para las legislaciones internas, para la reinserción, o no digamos la reinserción, para establecer políticas educativas, culturales e ingreso social a las personas que sufrimos alguna condición de discapacidad. El Estado no solamente debe prever el daño, sino establecer todas las medidas positivas para la protección, que por eso yo les decía actualmente que nos encontramos en esas 3 sentencias, que es el párrafo 237, párrafo 133 del caso Furlan y el párrafo 104 del caso Jiménez López. Los 3 antecedentes nos demuestran que existe para la Corte Interamericana un modelo social y deben existir unas medidas positivas de protección, por así decir, reforzada para el concepto de discapacidad. Eso en el sistema interamericano. Pero si ya lo he notado, doctor Kevin, que no solamente debemos leer la jurisprudencia interamericana, también existen las observaciones o resoluciones de sentencias o medidas de seguro en el sistema universal de los derechos humanos.
Entonces, ¿qué dice en el sistema universal? También existe a través de la Convención sobre la Protección de Discapacidad, el modelo social. Y ese modelo social es una política, es un modelo internacional que se aplica en políticas estatales. Y eso es por así decirlo. Ahora bien, en la segunda pregunta, que existe un test diferenciado para mujeres o hombres, no, la Corte Interamericana no ha llegado hasta eso. Ha hablado sobre los modelos sociales, las medidas positivas y las medidas de protección que tienen que existir los estados. ¿Que faltan cosas? Sí. Lo más interesante de esto es que han existido 3 antecedentes que se dan a nivel interamericano. Ahora bien, frente a la segunda pregunta, ¿cómo se haría actualmente? Recordemos que para recurrir al sistema interamericano y al sistema universal de derechos humanos, para esas protecciones tiene que existir una acción o una omisión del Estado. Los estados, por ejemplo, a veces son insuficientes en establecer políticas estatales para los modelos sociales de discapacidad. En ese orden de ideas, podemos hablar de una omisión inconvencional y lo que podría presentarse es una petición de denuncia al sistema interamericano, por eso son comisiones inconvencionales, de no existir políticas efectivas, laborales, de seguridad social o educativas a las personas que sufren de discapacidad. Pero para eso tendríamos que presentar una petición de denuncia o en su evento presentar una solicitud de medida cautelar. En este sentido, podríamos presentar en el sistema interamericano una petición, una solicitud de medida cautelar. Y en el sistema universal podemos presentar una solicitud de petición, dependiendo, como hemos dicho, si es un sistema de laboral, al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque los estados son insuficientes y siempre nos prometen. Entonces, pero podríamos decir en ese orden de ideas que puede existir un criterio reforzado a través de un test diferenciador a través del sistema interamericano o en el sistema universal de protección de derechos humanos. Espero que le haya contestado sus preguntas, doctor, y si no tiene, si tiene alguna cosa más en una situación, puede escribirme con el mayor de los gustos. Excelente, doctor. Muy bien, muy interesante lo que nos comenta. Muchísimas gracias, doctor Kevin, por la pregunta y al profesor Fabián por esta amplia respuesta. Vamos con una que tenemos en redes sociales, aunque me parece que puede estar implícita en lo que acaba de mencionar, pero Van Arken Giovanna nos dice, dentro del derecho laboral, la Corte Interamericana integra las incapacidades permanentes. ¿Qué jurisprudencia ampara las enfermedades de origen común que lleven a la discapacidad? Bueno, una cosa son las incapacidades permanentes y otra cosa muy diferente, como yo les decía, ¿sí? Que la jurisprudencia interamericana se ha referido, si ustedes encuentran o hacen esa línea jurisprudencial, lastimosamente la Corte Interamericana solamente ha establecido estas 3 sentencias, que son bastante interesantes. El caso González Luis es un caso de protección frente al derecho a la educación. El caso Furlan es un caso de protección y debido proceso y medidas positivas a las personas con discapacidad. Y el caso Jiménez López es una protección del derecho a la igualdad. En este sentido, toca decirlo que no ha habido en el sistema interamericano una solicitud que ha llegado a la Corte. O sea, yo no estoy diciendo que pueda haber en la comisión. En la comisión, pues recordemos que si las personas que conocen el sistema interamericano, saben que la comisión llega a la solicitud de petición de denuncia y puede haber informes de admisibilidad y pueden haber llegado hasta solución amistosa. Pero esa situación no puede llegar a la jurisprudencia contenciosa. En materia de todo el sistema interamericano solamente podemos encontrar esas 3 sentencias. Es decir, que hoy en día no podemos decir que en el sistema contencioso interamericano la Corte Interamericana se ha hablado sobre incapacidades permanentes frente al concepto de discapacidad en sede contenciosa. Solamente la Corte se ha referido en esos 3 antecedentes, que es del 2000, como les mostraba, hasta el 2015. Excelente, muy bien. Vamos con otra pregunta que tenemos por aquí en Zoom de María Augusta Vignolo Barzallo. Dice, ¿qué sucede cuando un trabajador oculta la discapacidad y obtiene un trabajo? Y después, al desvincularlo, le pagan la liquidación por despido, pero desde el inicio ocultó su condición al empleador.
Luego nos dice, perdón, faltó y después demanda por una liquidación mayor por su condición de discapacidad y en ese momento se entera el empleador que era discapacitado. Yo creo que eso es una pregunta que no estamos en la conferencia como tal, ¿sí? Porque no está hablando sobre situaciones en materia de práctica laboral, ¿sí? Eh, no sé, o sea, hasta ese momento yo digo una situación. Yo lo que quería mostrar en mi conferencia es cómo actualmente la Corte Interamericana se ha referido directamente al concepto de discapacidad, ya que si oculto o no oculto el concepto de discapacidad, creo que no lo traté, doctor, y ya sería una cuestión exorbitante en mi criterio. Disculpe a la persona, pero no resolví ese tema ahorita en mi conferencia. Ok, voy a intentar trasladar un comentario que tenemos en redes sociales. Bueno, primero Wilder Bello Gómez nos dice, doctor Fabián Garzón, un gusto en volverlo a ver y poder estar en sus clases que son de bastante reconocimiento. Tatiana Quijano en Ecuador nos dice, en Ecuador la ley determina que el 4% de personas con discapacidad debe estar incluidos en los trabajos laborales. Que una empresa tenga 25 trabajadores debe tener por lo menos un trabajador con discapacidad. Esto yo quisiera trasladarlo, doctor, a una pregunta y es el hecho de lograr determinar si es que eh, cuando la legislación nos establece porcentajes mínimos de contratación con personas con discapacidad, eh, ¿hay algún estándar, alguna referencia que nos permita decir, bueno, lo correcto es el 4% o lo correcto es el 10% o el 25%, no sé? Entonces, ¿qué referencias podríamos tener en relación con eso? Considerando desde luego que en estados como lo es el ecuatoriano, como un estado constitucional de derechos y justicia, en donde existen personas de atención prioritaria dentro de las cuales se incluyen a las personas con discapacidad, logran eh, promover la inclusión laboral a través de su legislación, ¿no? Entonces, ¿en qué medida es susceptible de juzgar si es que los porcentajes mínimos que nos establece la legislación van acorde con estas proyecciones constitucionales? La Corte Interamericana y la Corte Constitucional Colombiana no ha hablado sobre porcentajes. Yo creo que debe existir, es decir, para la Corte Interamericana no existe un porcentaje que establecer el 5, el 10, el 20 o el 15% de las personas que establecen políticas laborales para su inclusión social. Para la Corte Interamericana y la jurisprudencia constitucional colombiana, hacer un test de, por así decirlo, de semejanza, no habla de porcentajes, habla sobre medidas o obligaciones positivas. Entonces, esas obligaciones positivas están determinados de acuerdo a dos criterios diferenciadores. Primer criterio, ¿cuál es el nivel de porcentaje que debe tener, por ejemplo, los estados de las personas que sufren una discapacidad y su reinserción social? Es decir, debe existir un porcentaje de protección al nivel que tenga una política certificada o estadística para su protección constitucional. Porque para la Corte Interamericana no puede existir, por ejemplo, un porcentaje, ni para la jurisprudencia tampoco existe un porcentaje. Deben existir, recordemos aquí, que la Corte Interamericana establece, como decía un gran filósofo teórico jurídico que es argentino, de San Juan, el profesor Víctor Bazán, la Corte Interamericana establece algo importantísimo, establece criterios estructurales de protección de derechos humanos. Ya el criterio de porcentajes que se va a aplicar depende de la política estatal o las políticas internas, porque, por ejemplo, la Corte Interamericana solamente lo ha hecho en tres criterios importantísimos que podríamos citarlos aquí como criterios importantes de significación, que ha ordenado modificar la legislación interna. El caso Medol Bustos versus Chile. En el sistema universal, podemos existir, por ejemplo, las observaciones como 35 del sistema de protección de derechos humanos del Comité de los Derechos Humanos, que han establecer obligaciones positivas. Pero eso depende de las políticas internas estatales, que si es suficiente o insuficiente, ya depende de los estados, porque aquí tenemos que hablar de una pelea también de sostenibilidad fiscal. Aquí también es un problema de sostenibilidad fiscal del nivel interno. Por eso la Corte Interamericana y el Sistema Universal, y por ejemplo en jurisprudencia constitucional, no establecen un criterio porcentual,
porque ya depende la política pública nacional y la política pública distrital. Excelente, estimado doctor. Muy bien. Bueno, vamos entonces con una última pregunta. Mario Andrés Ochoa nos dice, en la modalidad de teletrabajo en épocas de pandemia, ¿las personas con discapacidad tienen prioridad? Mira, para las situaciones para la Corte Interamericana, lastimosamente, como yo les decía, no han habido antecedentes a hablar de una responsabilidad internacional post pandemia o en la pandemia sobre derechos humanos de protección en cuestiones de teletrabajo. No han habido en ese momento. O sea, no podíamos decir que en la Corte Interamericana, en la Corte, en el Comité de los Derechos Humanos, en el Tribunal de los Derechos Humanos, ni la Corte Constitucional Colombiana, que son los tres focos que yo traté de trabajar hoy, Comité de los Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Jurisprudencia Constitucional, no ha habido una resolución, una situación de criterios diferenciadores en prácticas de pospandemia o pandemia para cuestiones de teletrabajo. No ha llegado ese antecedente. Podríamos decir actualmente que se podía presentar una desventaja y que en ese orden de ideas puede haber una violación internacional de los criterios de estándar a través del Pacto de los Derechos Económicos, Ecológicos, Sociales y Culturales o desde el Pacto de la Convención de Eliminación de Discriminación de las personas que, por ejemplo, sufren alguna discapacidad y no fueron empleadas y más en teletrabajo. Podríamos decir que sí hay una vulneración de responsabilidad internacional. Porque si ustedes leen el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de San Salvador, establece las condiciones de integridad, seguridad social y vida. Pero lastimosamente, como yo les decía, para yo decir esto, tenemos que solicitar una petición de denuncia, una solicitud de medida cautelar o, por ejemplo, solicitar una resolución de opinión consultiva ante el sistema interamericano como tal, pero en este momento no podríamos decir lo que es así, porque hasta ahora estaremos saliendo de la pandemia. Muy bien, estimado doctor. Bueno, en eso que le decía que hay una última pregunta, surgió otra aquí en el chat de Luz que nos dice, ¿existen grados de discapacidad para determinar su protección en el marco normativo? Uy, esa es una excelente pregunta. ¿Existen los grados? Imagínense que actualmente la jurisprudencia constitucional, la sentencia que fue la 390T, una sentencia reciente, la T391 del 2020, ha hablado sobre el concepto de discapacidad con movilidad reducida, y es una cuestión muy importante, ¿sí? Porque nosotros encontramos personas que sufren no la pérdida total, por ejemplo, por ejemplo, la pérdida total de una perturbación funcional de su cuerpo, parcialmente. En ese orden de ideas, podríamos decir que cómo establecíamos una política laboral frente a eso, no existe. Solamente lo que ha existido en la jurisprudencia constitucional colombiana y la sentencia 3991 del 2020 ha hablado sobre, la única cosa que ha hablado sobre movilidad reducida, no pérdidas parciales de la discapacidad, porque es un tema muy bonito, porque puede existir pérdida parcial o porcentual de, por ejemplo, de la percepción, pérdida funcional, por ejemplo, del oído, parcialmente, y podríamos denotar el concepto de discapacidad. Solamente en Colombia se refirió frente a esa sentencia que fue la 391 del 2020, pero solamente hay movilidad reducida a la persona que sufre, por ejemplo, un accidente laboral en su trabajo, y en ese sentido no es totalmente, por así decirlo, una discapacidad absoluta, sino intermedia, y habla sobre movilidades reducidas. Bueno, estimado doctor, muchísimas gracias por su conferencia, ha estado muy interesante. Gracias por compartirnos esta línea jurisprudencial extendida desde los 90 hasta la actualidad de lo que nos dice la jurisprudencia constitucional colombiana, que insisto es un referente a nivel latinoamericano. Gracias por su perspectiva amplia, en una visión no solamente del derecho al trabajo, sino también de la educación y una perspectiva inclusive multidisciplinaria. Yo le voy a exhortar, estimado profesor, a que pudiera además acompañarnos en futuros proyectos que tenemos, entre otras cosas para hablar sobre lo que usted ha mencionado, justo a propósito de una de estas respuestas, que es la
sostenibilidad fiscal y su impacto en los derechos, en el ejercicio de los derechos generalmente económicos, sociales y culturales sobre los que hay mayor cuestionamiento. En un espacio que lo vamos a denominar Voces Latinoamericanas del Derecho, un programa que lo vamos a instaurar por las mañanas, pero sobre todo en donde queremos aprovechar esos contextos para conocer, bueno, estas reflexiones, qué es lo que nos puede decir al respecto cada uno de los países integrantes de Latin Juris sobre estos tópicos que resultan muy interesantes y convenientes para nuestra comunidad académica internacional, siempre con esa apertura, pues, estimado doctor, de que pudiera acompañarnos y esta es su casa, estimado doctor. Le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor Damián, siempre es un placer colaborarles, un placer que me escuchen a todas las personas que no tenemos el placer de conocerlos, y fascinante la plataforma, distinguirlos desde Guatemala, Ecuador, Bolivia, Colombia, veo que están muchísimas personas acá, y eso es fascinante y los felicito a todos, que el acceso a la educación es una forma de interactuar con todos y generar prácticamente un jus común y latinoamericano, lo que se pretende del sistema interamericano, homogenizar los derechos humanos. Les agradezco, doctor Damián, siempre su invitación. Espero que mis palabras o mi disertación alcance la coyuntura tan importante que ustedes ofrecen de un sistema educativo. Eso me parece impresionante. Asimismo, a todas las personas que me escucharon, que me participaron y que a bien tienen escuchar este servidor, les agradezco antemano. Y como diría el gran filósofo, por así decirlo, en su teoría del Marx, en el Capital, Carlos Marx, bienvenidos todos críticos de la comunidad científica, pero a los llamados más denominados disotopsográficos, haré lo que dice el gran Florentino: sigue adelante y sigue tu curso. Les agradezco muchísimo su prestancia, les deseo una feliz noche, y yo les envío las diapositivas a las personas que estén interesadas al doctor Damián para que se los puedan obtener y así, en ese sentido, tenerlas en sus casas. Les agradezco muchísimo y les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias. Igualmente, feliz noche para usted, estimado profesor. Y con todos ustedes, apreciados cursantes, vamos con la siguiente conferencia.